Ya de regreso con más información. Está usted viendo en vivo la emisión estelar de Noticieros Canal 7 y como cada martes quiero saludar con muchísimo gusto al doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, quien es director de Salud Pública de la Secretaría de Salud en el Estado y vocero del coronavirus en nuestra entidad federativa. Doctor Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Al contrario, muchas gracias y mucho gusto también, Miguel, saludarte, que estés de regreso en tu programa, nos da mucho gusto y sí, que estamos a sus órdenes para este ejercicio informativo como cada semana. Muchas gracias, doctor. Y bueno, antes de iniciar de manera personal, quiero agradecerte, doctor, las atenciones que has tenido con un servidor durante estas semanas. Ayer platicaba con nuestro amable auditorio que aparte de tener proyectos muy interesantes que daremos a conocer ya en unos días, bueno, me tocó hacer home office durante algunas semanas porque fui parte de las estadísticas también al adquirir el COVID-19 y de verdad agradezco muchísimo tu asistencia, tus consejos y tu experiencia para poder salir avante de esta situación, doctor. Con mucho gusto, Miguel, con mucho gusto y qué bueno que estás de regreso, nos da mucho gusto. Gracias. Pues vamos a entrar en materia, doctor. Continúa esta tendencia a la baja en San Luis Potosí en los casos de COVID-19. Se presentan 107 casos, ya casi por abajo de los 100, un número que normalmente no veíamos en las semanas anteriores, casos de contagios confirmados. En cuanto a las defunciones, hay 15, también ha bajado esta tendencia y esto quisiéramos pensar que es una buena señal. Estamos prácticamente por terminar la segunda semana. Y digo casi a punto de terminar, estamos en martes, pero para que se inicie la evaluación que llevará a determinar qué es lo que pasará con nuestra entidad federativa en cuanto a la semaforización. Así es, estamos a la mitad del periodo, bueno, ya en la segunda semana, en estos días ya inicia la evaluación del semáforo de riesgo sanitario y el viernes en la noche se dará a conocer de manera oficial las siguientes 2 semanas en qué color vamos a estar a partir de las siguientes 2 semanas, de tal manera que pues sí, es muy correcto lo que tú señalas, hemos tenido una disminución que al inicio pues fuimos muy cautelosos para poder determinar la persistencia, la tendencia y ahora pues sabemos muy bien que ya son prácticamente 3 semanas, casi 4 semanas con una disminución sostenida. Habíamos estado primero con un promedio diario de 200 a 250 casos, ahora en la semana previa de 150 a 200 y pareciera que esta semana podríamos estar en un promedio de 100 a 150 casos. Ojalá que así sea, pero insistimos, Miguel, lo que señalamos también en las ruedas de prensa, esto no es obra de la casualidad, el virus está presente, se sigue transmitiendo, no ha perdido fuerza de contagio, son las medidas preventivas sin la menor duda lo que nos ayuda a disminuir esta capacidad que tiene de transmisión y por eso es que hay que mantenerlas, hay que ver con mucha atención también lo que está sucediendo en otras partes del mundo, porque el riesgo de tener un incremento de casos siempre va a estar ahí y las medidas preventivas se tienen que mantener independientemente del semáforo, del color del semáforo. El semáforo es para poder determinar si se abren o no algunas actividades recreativas o sociales o al contrario, si llegamos a tener incremento de casos, pues también tomar la difícil decisión de suspender actividades. Así es que las medidas preventivas, los protocolos de seguridad sanitaria tienen que ser obligatorios mientras no tengamos una alternativa de tratamiento, una vacuna y que el virus siga transmitiéndose de manera sostenida como lo sigue haciendo. Tendremos que seguir con todas estas medidas y los protocolos en todos los espacios públicos y privados. Ustedes como autoridades de salud, doctor Miguel Ángel Lutzo, lo dieron a conocer, prácticamente lo platicamos al inicio de estos enlaces que llevamos a través de nuestros diferentes espacios de Noticieros Canal 7. ¿Cómo sería el comportamiento? Habría momentos en que obviamente el alza de contagios se presentaría y la idea sería achatar precisamente esa curva para poder mantener con un promedio de casos a San Luis Potosí y no
que se presentaran de junto. Esto ayudaría, por supuesto, a que el sistema de salud no colapsara, y es lo que ha pasado. Es uno de los temores más grandes y ha sido uno de los temores más grandes, pero hoy pareciera, doctor, sin echar campanas al vuelo, que esto no pasará en San Luis Potosí, el colapso de los servicios de salud. Así es, pues eso es un hecho en esta primera curva epidémica, en esta primera oleada. Tenemos que ser muy prudentes, Miguel, es una pandemia, es un virus nuevo, seguimos aprendiendo pues prácticamente todos los días las sorpresas que nos está dando este virus, con información nueva, con información científica, y tenemos que ser muy prudentes porque lo que está pasando en Europa es muy relevante, es para reflexionar. Hoy día, por semana epidemiológica, por semana, en las últimas 3 semanas, Europa, el conjunto de todos los países, ha reportado más casos que los que tuvo en el peor momento de abril, de mayo, de marzo. Entre esos 3 meses, los peores momentos que tuvo Europa, tuvieron alrededor de 300,000 casos, 330,000 casos, y en las últimas 3 semanas han estado similar y rebasando esa cifra. De hecho, la semana anterior la terminaron con más de 360,000 casos. Hay una gran participación de varios países, pero sobre todo Francia, España, Rusia y desde luego el Reino Unido son los países que están aportando el mayor número de casos. Así es que tenemos que ser muy cautelosos. Esto no ha terminado de ninguna manera y estamos observando cómo de manera muy rápida el virus tiene esta capacidad de reestablecer una transmisión sostenida y de ponerla de forma exponencial. Qué bueno que lo tocas, doctor, este tema, porque esa era mi siguiente pregunta. Decía, sin echar las campanas al vuelo, en nuestra entidad federativa, bueno, los números que se han presentado van a la baja, pero ahí están claros ejemplos de que en otros países se ha presentado de una manera impresionante, peor, con peores números, como ya lo comentaste, que en su etapa más cruda, por ahí de marzo, abril, de mayo aproximadamente. Entonces tenemos que continuar protegiéndonos, tomar las medidas preventivas en todo momento y protegiendo, por supuesto, a los demás. Esto es una gran responsabilidad. En un momento, cuando da inicio el virus, que no se había convertido en pandemia, todavía hay que entender que la pandemia es cuando se replica en diferentes países este virus y existe la presencia del mismo. Cuando era una epidemia en China, muchos de los mexicanos decían, es en China, ¿qué nos va a pasar? A nosotros no nos va a pasar absolutamente nada, y mira en qué situación nos encontramos. Es exactamente lo mismo. Ahora se está presentando un sinnúmero de casos en Europa y podría México replicar esta reacción. Entonces, habría, como ya lo dijiste, y aquí cierro este tema, poner atención en todos sectores, en todos grupos, en casa, en trabajo, en cualquier actividad y en cualquier espacio para evitar los contagios. Las recomendaciones siguen siendo las mismas, por supuesto, y este es un llamado enérgico a la gente, a la sociedad y a algunos todavía que andan perdidos por ahí, que todavía no creen. Doctor, también, como lo habían ya comentado y tú me lo habías comentado en este mismo espacio, bueno, llega la temporada de la influenza, con las bajas temperaturas, con la temporada también de invierno en nuestra entidad, pues obviamente las enfermedades respiratorias salen a la luz y se incrementan. En este caso ha iniciado el día de ayer la campaña contra la influenza. Las características en cuanto a sintomatología son muy parecidas al COVID. ¿Cómo actuar en un caso parecido? Sí, bueno, nosotros seguimos muy atentos a todo este grupo de enfermedades. Es muy cierto lo que dices, una vez que inicia la temporada invernal, al menos así es el comportamiento en nuestro país, hay un incremento sostenido de las enfermedades respiratorias, de todo el conjunto de enfermedades respiratorias. Hay varios factores que favorecen la transmisión de este tipo de enfermedades en el invierno. Tienen que ver con la ventilación, con el contacto de las personas, con una disminución de la capacidad que tienen las vías respiratorias para defenderse de las agresiones del frío como tal, y esto ayuda o contribuye a la transmisión de este grupo de enfermedades que es muy amplio
y que estas medidas preventivas que se están llevando a cabo para protegernos de COVID seguramente van a influir de manera positiva para evitar la transmisión de estos virus respiratorios, que son muchos, son más de 10 los que normalmente sí figuran, desde luego destacando COVID en este año y la influenza, que tiene una vacuna y que además genera muchas enfermedades graves, muchas neumonías graves y bueno, defunciones también. En este sentido, pues reiterar que estas medidas preventivas, Miguel, son sumamente importantes. En el hemisferio sur se observó y concluyó que hubo una disminución de la transmisión de la influenza debido a estas medidas preventivas y también a que el nicho ecológico está ocupado. El nicho ecológico es en este caso el espacio que está ocupado por el COVID-19, que no dio que hubiera una masiva o incrementada como en otros años de la influenza, de tal manera que esperemos que toda la sociedad, como tú bien lo comentas, con todo esto, el uso del cubrebocas es sumamente importante. Todos los días estamos más convencidos de la gran participación que ha tenido la sociedad y sobre todo de la utilidad que tiene el cubrebocas de manera sistemática, y de tal forma que estas medidas sin duda tienen que contribuir para mantenernos en una situación lo más baja posible de COVID y también para evitar que tengamos brotes y situaciones complicadas con la influenza. Cada vez lo estamos entendiendo más la sociedad en general, doctor, y esto es una gran ventaja. Que algún cuate cercano, muy cercano, se lo diga al presidente de la República, por favor, Andrés Manuel López Obrador, para que también se ponga a tono. Doctor, muchísimas gracias por tu participación, por tomarnos esta videollamada y siempre tu información, tus mensajes, el mensaje que le otorgas a nuestro auditorio es muy, muy valioso. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ustedes, a su empresa, a todos los medios de comunicación. La verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria para todo el mundo, ¿no? Esta crisis sanitaria que se ha prolongado tantos meses, y aquí en San Luis Potosí tenemos que decirlo con orgullo, bueno, lamentamos las defunciones, lamentamos todo el sufrimiento que ha habido a causa de la epidemia, que es muchísimo, ¿no? Son miles de personas incluso hospitalizadas, miles de personas ya que han fallecido aquí en nuestro estado, pero se ha hecho lo mejor posible y ustedes, los medios de comunicación, han jugado un papel muy importante. Agradecemos siempre el apoyo que nos dan para difundir estas medidas preventivas. Muchas gracias y muy buenas noches, Miguel. Gracias, muchas gracias, doctor. Es nuestra responsabilidad y también desde un principio lo dijimos, tenemos que crear esta sinergia entre las autoridades de salud y los medios de comunicación. Para eso estamos. Te vemos la próxima semana y por supuesto mañana también en cuanto a la rueda de prensa que nos comparte la autoridad en materia de salud para la actualización de los datos. Fue el doctor Miguel Lutz-Steiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Una pausa, regreso con más.